La última vez que toré en esta plaza fue en un debate con Artur Mas sobre el proceso de Cataluña. El desacuerdo fue total. Espero que hoy haya mucho más acuerdo, a pesar de que solo José Ignacio Salafranca y yo militamos en la misma familia, o precisamente porque todos los demás no militan en esa familia, el acuerdo pueda ser más posible. Yo quisiera, de forma telegráfica, en ritmo casi cinematográfico, decir tres cosas. En primer lugar, que Europa existe. En segundo lugar, que el proceso de integración europea es un proceso gradual, pero es un proceso racional, de acuerdo con las prescripciones económicas. Y en tercer lugar, que el puerto de llegada ha sido siempre el mismo. Una unión federal, lo que nos gusta a nosotros llamar los Estados Unidos de Europa. Digo que la primera afirmación es que Europa existe, porque los llamados patriotas o soberanistas desde hace mucho tiempo lo que niegan es que haya un demos constituyente, que haya un sustrato que permita crear una unión política. Hay una conferencia muy célebre de David Frost, que fue el negociador del Brexit, que explica, se remonta nada menos que a Burke, como buen conservador, diciendo que en Europa no se dan los requisitos de esa soberanía que está dotada de sacralidad para sus seguidores, que por tanto cualquier esfuerzo de hacer una unión política es perfectamente inútil. Yo creo exactamente lo contrario. Creo que hay rasgos que nos permiten identificarnos como europeos y que porque esa identificación existe es posible estructurarla jurídicamente. Se refería a eso un libro muy pequeño, un librito que yo les recomiendo a ustedes, un francés, Philippe Nemo, un librito que se llama ¿Qué es el Occidente? Y decía que las raíces de Europa eran 5. La primera era la filosofía griega. Los griegos sustituyen la magia por la razón, consagran la libertad y la democracia frente al despotismo asiático que estaba al otro lado del estrecho, pero sus esfuerzos tropiezan porque no supieron ver nunca más allá de los estrechos límites de la polis. El salto lo da Roma. Familia, contrato, propiedad y sobre todo un ius gentium basado en la justicia y en principios universales que hacen de ese derecho el primer derecho común de los europeos. El tercero es el pensamiento de la Biblia, el pensamiento judío-cristiano, que añade a la justicia la solidaridad. Al samaritano no se le da agua porque tenga derecho, sino precisamente porque no lo tiene. Y las raíces de la cohesión, que es uno de los pilares básicos de nuestra concepción de Europa, nacen de ahí. El cuarto y menos conocido es lo que se llama la Revolución Papal de los siglos XI y XII, en que se juntan la filosofía y el derecho clásico, griego-romano, con el sentimiento de la Biblia. Nace la escolástica, las universidades, el gótico, y empiezan a ponerse esos elementos comunes que definen nuestra identidad. A partir de ahí se produce en esa revolución papal una idea. Nosotros los democristianos somos muy ingenuos contándolo. Los cristianos esperaban en el milenio la llegada, la parusía, la llegada del Mesías. El Mesías no viene y los más lúcidos de entre ellos deducen que no viene porque el mundo no estaba preparado para recibirle, que por tanto su labor era, a través de la razón, hacer progresar a la humanidad y hacerle digna a esa parusía. A continuación se produce el Renacimiento, la Ilustración, los derechos humanos, lo que todos conocemos. Pero si existe un demos constituyente, el problema es cómo hacer que ese demos constituyente forje un proyecto común. Y aquí la segunda afirmación. Es verdad que, fracasada la Comunidad Europea de Defensa por la unión de dos nacionalistas en la Asamblea Francesa, los gaullistas y los comunistas, se va a un proceso gradual. A un proceso gradual, pero no errático. Es un proceso que sigue las prescripciones de la ciencia económica y cuando no la sigue está a punto de descarrilar. En Roma se discute cómo integrar las economías. Hay muchas fórmulas. La unión aduanera, la unión de libre comercio, etc. Y se elige la buena, que es un mercado común. Las 4 libertades y una tarifa exterior común y sobre todo cesión de competencias para que alguien administre ese ingenio.
Demasiado ingenioso para los británicos, que en aquel momento montan una asociación de libre comercio que sí garantiza la libre circulación, pero no establece una tarifa exterior común para reservar un arancel privilegiado a los miembros de la Commonwealth y que desde luego no está dispuesto a transferir soberanía a nada que esté fuera de Londres. La cosa terminó como era natural con el Brexit, porque nunca se sintieron parte de nuestra comunidad ni de nuestra orientación. Yo por eso todas las noches rezo al general de Gaulle, que advirtió que aquello iba a ser un disparate. Cuando el mercado común avanza, madura, se decide dar un paso más y se derogan todas las barreras físicas, técnicas y fiscales que debilitaban el comercio. Se establece además la cohesión como pilar del mercado común, expresión que debemos adorar, y se ponen los raíles para una unión económica y monetaria. Raíles que culminan en Maastricht, y aquí es donde abandonamos el manual de instrucciones y hacemos algo que no estaba previsto. El intentar crear una unión monetaria sin tener al mismo tiempo una unión bancaria y una unión fiscal es algo tan ingenuo como intentar criar tigres vegetarianos. Y la cosa terminó en Lehman Brothers, en que hubo que improvisar, se improvisó tarde, pero ahí se dio un paso importante, que fue la regulación y la supervisión financiera, que todavía está por terminar, pero que fue un buen paso. El gran paso lo hemos dado con el COVID. El Banco Central Europeo respondió desde el primer momento. La Comisión cambió el marco regulatorio para agilizar las ayudas nacionales, suspendió el Pacto de Estabilidad, puso en marcha una red de seguridad para los trabajadores, el SURE, para los estados, el MEDE, para los empresarios, el BEI, y sobre todo hizo algo que es un paso, en mi opinión, gigantesco. Una emisión conjunta de deuda garantizada por el presupuesto de la Unión, no por los presupuestos nacionales, y que va a ser amortizada por recursos europeos, no por aportaciones nacionales. Por eso se habla de un momento hamiltoniano, porque todos recordaréis que los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias pusieron en común la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. El COVID nos ha hecho, además, avanzar en otras materias. Y la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, nos ha convencido de una cosa. No es que no tenemos ya opción. Tenemos que crear una política exterior y una política de defensa común. Y digo que no tenemos opción porque la opción nos la han dado dada. No es el caso de Ucrania, pero han sido los casos anteriores, empezando por el presidente Obama, cuando los americanos dejaron muy claro que no iban a intervenir más que en aquellas áreas en que sus intereses nacionales estuviesen en peligro, pero no en el otro. La guerra de Ucrania nos ha dado, además, la razón a los que dijimos que era absolutamente urgente que era un pacto de asilo e inmigración común, repartir los esfuerzos para acoger a los que huyen de la guerra entre todos los estados. Y nos queda el final, cómo pergeñamos, cómo avanzamos esa Europa. Y en mi opinión hay dos principios básicos. No se puede, el primero es que hay que fijar las fronteras. No podemos seguir ampliando mientras no pongamos antes en marcha, en común, la casa europea que actualmente tenemos. Fue un fracaso la adhesión del Reino Unido y planteó muchas dificultades la adhesión de los países del Este, porque muchos de ellos entraron en la Unión Europea para hacer justamente lo contrario de lo que nosotros queríamos hacer. Si nosotros queríamos ceder competencias, compartir soberanía y hacer una unión federal, ellos entraron para afirmar una soberanía que había sido negada y discutida en la época soviética. El segundo paso es reconocer que no podemos hacer una Europa a la misma velocidad para todos. Tenemos que hablar de círculos concéntricos. Y en mi opinión hay tres círculos. El primero, la Unión Federal, de los que compartimos moneda. El segundo, la Confederación, vínculos confederales con aquellos países que forman parte de la Unión Europea, pero no de la Unión Económica y Monetaria.
Y en tercer lugar, y esto va a parecer muy utópico en este momento, un círculo de vecindad privilegiada para resolver los problemas pendientes. El del Reino Unido, porque el Brexit no sale y no saldrá. En segundo lugar, Turquía, con la que tenemos una deuda pendiente y sobre todo un interés común, porque sin Turquía no hubiésemos logrado resolver la crisis de los refugiados sirios. Probablemente los Balcanes, que están en la cola, Ucrania, y cuando Rusia entre en la democracia, también Rusia, porque el peligro es que Rusia se aleje de Occidente, se alíe con China y ahonde las grietas que ahora tenemos. Eso es un poco el porvenir que nosotros tenemos por delante, con enormes dificultades, porque el nacionalismo y el soberanismo están floreciendo en nuestra patria, la patria europea, como no habíamos visto desde después de la guerra del 14. Hay gobiernos que ya niegan claramente el proyecto europeo, la primacía del derecho comunitario, sin el cual no se puede avanzar. Y hay partidos cada vez más numerosos que en nombre de la soberanía nacional quieren hacer de la Unión Europea un simple mercado común económico, un mercado de distintas naciones. Y eso no es la Europa que soñaron los padres fundadores, ni la que soñamos nosotros. Eso no tiene nada que ver con los Estados Unidos de Europa, que es la meta final de nuestro proyecto, la Ítaca que soñamos desde nuestra juventud. Muchas gracias.